Cumplí 60 con la mesa puesta para una fiesta de cumpleaños y las sillas vacías. El pastel de último minuto estaba intacto. Las velas ni siquiera habían tocado una cerilla. La casa se sentía sofocante, un silencio que no era descanso, sino ausencia. Miré una vieja foto en la estantería. Allí estaba yo sonriendo, pero era una sonrisa practicada, una sonrisa para consumo externo. El cuerpo de un niño intentando encajar en el molde familiar. La mirada me delató, y nadie quería verla. O, prefería no hacerlo. Mientras miraba el pastel, la pregunta resonó como un eco ancestral. ¿Por qué nunca fui suficiente para ellos? La respuesta siempre estuvo ahí. Yo era diferente. Era gay. Para mi familia, esto nunca fue solo una característica. Era una condena, una vergüenza, una amenaza al apellido. De adolescente, oía frases que se me clavaban como clavos de hierro. Mi padre repetía que prefería un hijo muerto a uno como yo. Mi madre lavaba los platos sin levantar la vista. Mis hermanos practicaban la crueldad de la risa. En aquel entonces, ser quien era significaba llevar una diana en la espalda, dentro y fuera de casa. En la escuela, ocupaba el rincón más alejado del patio, fingiendo interés en mis cuadernos. Un empujón en el pasillo, una broma susurrada cerca de mi oído, un apodo que fingí no oír. Regresé a casa con la estrategia ensayada de apenas existir, hasta que apareció Marcelo. Llegó con el pelo despeinado y un aire desenfadado que contrastaba con la rigidez que lo rodeaba. Al principio intercambiamos frases cortas. Un día, al final de la clase, me dejó con una mirada que se prolongó un poco más de lo permitido. Mi corazón tembló por primera vez de esperanza, no de miedo. Caminamos juntos hasta una plaza modesta y nos sentamos en un banco desgastado. La conversación empezó superficialmente y, sin alardes, profundizó. Dijo que él también se sentía diferente, que se había enamorado de chicos antes, pero nunca se había atrevido a decírselo. Lo escuché con atención. Cuando su mano tocó la mía, el mundo finalmente cobró sentido. Descubrí que había un nombre para mi ansia de afecto. Descubrí que no estaba sola. Esa noche, volví a casa con una alegría atemorizada, como quien guarda un carbón encendido bajo el abrigo. Los días siguientes estuvieron llenos de encuentros en callejones, retrasos planificados para la última clase, pasos calculados para escapar de miradas indiscretas, un primer beso tímido, rápido, pero suficiente para abrir un espacio dentro de mí que nunca se cerró. Vivía dividida. Por un lado, la libertad que descubrí en el banco del parque. Por el otro, el miedo a ser descubierta. Las sonrisas intercambiadas empezaron a llamar la atención. La malicia siempre corre más rápido que la ternura. Pronto llegaron los susurros, las suposiciones, la curiosidad venenosa. En casa, la alarma sonó en una noche sofocante. Mi padre me esperaba en la sala. La mesa era un tribunal. No hubo preguntas, solo una sentencia. Dijo que estaba avergonzando a la familia, que ese chico no era compañero para su hijo, que si lo descubría de nuevo, me iría de casa con una bolsa en la mano. Su mano golpeó la madera, y sentí que me invadía la náusea de siempre. Subí lentamente a mi habitación, me senté en la oscuridad y comprendí que el amor siempre tendría el precio del miedo. Marcelo intentó resistirse. Lo intentamos un tiempo. La grandeza de un amor puede no ser suficiente cuando luchas contra una casa entera, una calle entera, una ciudad entera. Un día dijo que yo merecía un mundo donde pudiéramos tener las manos fuera de los bolsillos. Dije que quería ese mundo, pero tenía 15 años y un techo de prohibiciones sobre mi cabeza. Se marchó. Descarté mi primer coraje como quien cierra una puerta desde dentro y tira la llave por la ventana. Después de eso aprendí la coreografía de la supervivencia. Parecía un actor experto. Hablaba de chicas con las que nunca había salido. Inventaba fines de semana que jamás había vivido y me convertí en un experto en respuestas cortas. Mi cuerpo aprendió a no bailar. Mi cabeza aprendió a no mirar. Mi corazón aprendió a respirar bajo la ropa. La fotografía del estante captura bien esta fase. Yo con traje, una sonrisa en el escaparate, mi familia a mi alrededor, todo como era de esperar. Solo yo conocía el agotamiento de mantener un personaje. Así pasaron las décadas. Trabajo, cuentas pagadas, almuerzos dominicales, reuniones donde yo era el hombre adecuado, silencioso, presente en
cuerpo y alma. A veces caminaba hasta el cine del centro para encontrar un respiro de la vida en las sombras. Intercambiábamos miradas, nos tocábamos las manos como pidiendo ayuda, un beso fugaz en una esquina vacía, pequeñas bocanadas de aire. A veces me enamoraba en secreto, muchas veces simplemente aguantaba. Regreso a la mesa del pastel, toqué el glaseado sin cortarlo. 60 años y una pregunta incansable. ¿Por qué nunca hubo espacio para mi amor? Y otra pregunta, más reciente y urgente. ¿Cuánto tiempo me queda para existir como es debido? Sabía que no podía posponer más esta respuesta. Me pesaba el cuerpo, pero el deseo de decir mi verdad me pesaba aún más. Fue en este estado que la memoria reorganizó mi pasado. Comprendí que el dolor más profundo no provenía de extraños, venía del mío propio. El juicio de la calle duele, el juicio del comedor sangra durante décadas. El padre que eligió el odio como lenguaje, la madre que, paralizada, creyó proteger permaneciendo en silencio. Los hermanos que portaron la risa como arma. Necesitaba aprender a verme más allá de este marco. Necesitaba inventar mis propios brazos. La historia que empiezo a contar aquí es la mía, pero también es la de tantos hombres que caminan a la sombra de su propio hogar. Hombres que se casaron por miedo, no por amor. Hombres que aprendieron a actuar antes de aprender a abrazar. Hombres que celebraron sus cumpleaños frente a pasteles intactos. Si te reconoces, siento tu aliento junto al mío. Abriré mis cajones. Mostraré las cartas que escondí. Las noches de llanto encerrado en el baño. La alegría secreta de un banco del parque. La culpa que no era mía y que cargaba como si lo fuera. Mostraré cómo la vergüenza ajena se ha convertido en mi uniforme y cómo me voy quitando esa prenda poco a poco, con el cuidado de alguien que sana. Si al escucharme, algún recuerdo tuyo despertó, deja una nota abajo. Escribe la palabra coraje, o la palabra fuerza, o la palabra verdad. La leeré. Sabré que estuviste conmigo en esta habitación silenciosa y que este comienzo también tiene algo que ver contigo. Dale a me gusta y ahora, porque así le llevas esta historia a otro hombre que necesita saber que su vida aún se ajusta a sus propios pasos. Y suscríbete al canal, porque seguiré abriendo camino y podrás caminar conmigo. Seguiré adelante. De ahora en adelante, cada recuerdo impulsa al siguiente. La plaza, el beso, la amenaza en casa, la máscara en el trabajo, el matrimonio que acepté más por defensa propia que por deseo, los reencuentros que la vida organiza cuando cree que podemos intentarlo de nuevo. No prometo consuelo, prometo verdad. Respiré hondo otra vez frente al pastel. No lo corté. Me acerqué al espejo de la sala. Mi rostro estaba marcado por el tiempo, pero había algo nuevo en mi mirada. No era la audacia del niño que una vez fui, era el cansancio de quien ha renunciado a esconderse. Fue allí, sin público, donde me hablé a mí mismo, en voz baja y firme. Existo, amo, no me disculparé por esto. Si has llegado hasta aquí, tómame de la mano unos pasos. La mesa sigue puesta, pero la fiesta será diferente. Encenderé velas yo solo. Nombraré lo que me fue negado. Invitaré a la verdad a sentarse. Y si no hay silla, me quedaré de pie. Cuando me dije que ya no me disculparía por existir, no fue un anuncio al mundo. Fue un susurro en el oscuro pasillo de mi propia cabeza. Sabía que el coraje no surge de la nada. Florece cuando el miedo se cansa. Y mi miedo había estado cansado desde la adolescencia. Tras perder a Marcelo me puse el disfraz de un chico decente y seguí adelante. Me despertaba temprano, estudiaba, trabajaba, ayudaba en casa. Todo estaba cronometrado, todo marchaba según lo previsto. Me enorgullecía de este control como quien exhibe un trofeo, pero en mi interior solo quería poder respirar sin calibrar cada gesto. En la universidad me convertí en un hombre de pocas palabras. A la gente le gusta llamarlo discreción. En mi caso, fue estrategia. Evitaba fiestas, fotos y conversaciones de citas. Aprendí el arte de parecer ocupado. Quien siempre está ocupado no necesita dar muchas explicaciones. Cuando la soledad me invadía, caminaba hasta el viejo cine del centro. Me sentaba en las últimas filas. Allí, en la oscuridad, recordaba que tenía un cuerpo. A veces una mirada me encontraba. A veces una mano rozaba la mía por un segundo. Casi nada. Para mí, en aquel entonces, era casi todo.
Fue en una de estas películas donde apareció Julio. Ya, tenía el pelo canoso, su actitud serena. Salimos casi a la vez, caminando uno junto al otro hacia la plaza. Él hablaba poco, yo hablaba menos. Dos hombres entrenados para medir cada palabra. Empezamos a vernos sin un horario fijo, como quien aprende a escribir despacio. Era buena compañía. Nos integrábamos en el silencio del otro. Sentí una paz inusual cuando apoyó su hombro en el mío. Y poco después, volvió la vieja punzada del miedo. No quería perder otra vez. No soportaba ver mi casa, convertida de nuevo en un juzgado. Julio se dio cuenta antes que yo de que nuestra historia se había cimentado sobre una base sólida. Me dijo, con cuidado, que debía decidir si quería permanecer oculta para siempre. Le respondí que ya sabía vivir escondida, que el dolor del armario me resultaba familiar y, por familiar, casi cómodo. La verdad es que confundía rutina con seguridad. La rutina no protege, solo mece. Estaba demasiado mecida para darme cuenta. Mientras tanto, la familia se preocupaba por las apariencias como si fueran religión. Yo era el hijo que inspiraba orgullo por mi boleta de calificaciones y preocupación por todo lo demás. Preguntaban por chicas, planeaban mi futuro por mí, hablaban del matrimonio como si fuera una vacuna. Mi madre ensayaba preguntas y luego se rendía. Mis hermanos mantenían vivos los viejos chistes. Yo reía por cortesía. A menudo regresaba de ese cine directo a la mesa, con el corazón dividido entre el deseo de hablar y el miedo de abrir una rendija. Con el tiempo, Julio se cansó de caminar a mi lado sin poder tenderme una mano. No me abandonó con rabia, fue honesto sobre su propia necesidad. Dijo que quería un amor completo. Lo entendí, asentí. Regresé a casa tarde esa noche y me lavé la cara como si intentara quitarme el aroma de la vida de la piel. Fue entonces cuando decidí que si el mundo me exigía un papel, lo interpretaría. No por malicia, por defensa propia. Empecé a aceptar invitaciones que antes había rechazado. Salí con mujeres, amables. Inventé deseos. Mostré fotografías. Creé versiones. Un día, Clara apareció en este itinerario. Dulce, inteligente, con una hermosa esperanza. Al principio no me pidió nada. Le di las gracias en silencio. Salimos un par de veces. Hablamos de trabajo, música, sus planes. Me sentí tan cerca de ella, como si ese cariño pudiera salvarme del vacío. Sin darme cuenta, mi familia ya lo llamaba una relación. No los corregí, los dejé. Es difícil admitirlo, pero los dejé porque era más fácil conectar con el cuerpo que con el alma. Clara trajo paz a mi rutina. Quería corresponder con cariño, con presencia, con la mejor versión de mí misma. Creía que sería suficiente. Usaba frases hechas para convencerme de que el amor podía nacer de la costumbre. Y por un tiempo casi funcionó. Hicimos planes sencillos, ahorramos dinero y alquilamos un apartamento pequeño. Mis padres encontraron un nuevo tema de conversación en el barrio. Mis hermanos dejaron de bromear y mis tías volvieron a abrazarme en las fiestas. Estaba aprobada. La aprobación es una adicción silenciosa. Con cada cumplido, una parte de mí se apretaba los tornillos por dentro. Me volví eficiente, pagaba las cuentas a tiempo, arreglaba goteras, cargaba bolsas. Por la noche, me acostaba junto a Clara y sentía el techo muy bajo. Me culpaba por ello. No era su culpa. Prometí ser un hogar, y fui un muro. Prometí ser una presencia, y fui una sombra. De madrugada, me levantaba a beber agua y me quedaba en la cocina a oscuras, escuchando el reloj. Me preguntaba si esto era lo que llaman la adultez. En el trabajo, subí unos escalones. Mi sueldo mejoró. La gente me sonreía en el ascensor y me preguntaba por mi boda. Respondía con frases hechas. Ya tenía un repertorio. A veces, en el autobús, veía a dos jóvenes riéndose sin culpa. Apartaba la mirada como quien se protege los ojos de un sol intenso. Otras veces, me cruzaba con Julio en la calle. Intercambiábamos un saludo breve y respetuoso, como quien sabe que no tiene sentido agitar un río que necesita fluir en otra dirección. Pasó el tiempo, y mi miedo aprendió nuevas tácticas. Una de ellas era la justificación. Me repetía una y otra vez que no tenía derecho a arruinarle la vida a nadie, que ahora era responsable de un hogar, que mi adolescencia había quedado atrás. Pero la verdad no envejece. Espera.
A veces susurra en el supermercado. A veces te llama por tu nombre en el pasillo. A veces se sienta a tu lado en el autobús y te toca la rodilla sin querer. Viví dos hilos paralelos. En un hilo, el esposo dedicado, el yerno confiable, el profesional íntegro. En el otro, el hombre que aún me recordaba el banco del parque y el beso que abrió una ventana en mi corazón. Pensé que podría mantener los hilos separados para siempre. Un domingo lluvioso me advirtió que eso era imposible. Clara habló de su deseo de tener hijos. Detalló nombres, colores de dormitorio, fechas. Mientras hablaba, sentí un vacío demasiado grande para contenerlo. No era miedo a ser padre, era pavor a repetir con alguien más la prisión que tan bien conocía. Pasé días en silencio, con cuidado de no herirla con mi falta de respuestas. Le llevaba flores, cocinaba, era atenta, intentaba convencerme de que esto podía funcionar. Quería ganarme su confianza, pero por la noche me volvía hacia un lado y mi corazón no me seguía. Entendía cada gesto suyo, y aún así, no podía alcanzarlo. Fue durante este tiempo que la vieja caja empezó a tomar forma. Fotografías, una dedicatoria, recortes que había guardado sin darme cuenta. Escondí la caja en el fondo del armario, como si ocultar objetos fuera lo mismo que ocultar la realidad. La familia celebró nuestro compromiso con pastel, música y charlas sobre el futuro. Mi padre estaba más orgulloso que nunca. Mi madre me abrazó con el cariño que no me había brindado de niño. Recibí ese cariño tardío con gratitud y una tristeza difícil de explicar. Fue como si la aprobación hubiera tenido que pagar una amputación. Sonreí en las fotos, pero sabía lo que había fuera del marco. La boda fue sencilla, hermosa y sincera por su parte, y ansiosa por mi parte. Me preparé como si fuera a empezar una maratón. Respiré hondo. Prometí presencia, prometí fidelidad, prometí discreción sin darme cuenta. En la recepción, bailé con mi madre, y sentí una paz infantil por unos minutos. En mi luna de miel, intenté sentirme completa. Regresé a casa y me esforcé aún más por justificar el terreno que había elegido. La casa nueva. Olía a pintura y a promesa. Compré una mesa resistente para acomodar a la familia en ocasiones especiales. Puse cortinas y colgué cuadros. Cada gesto doméstico era una forma de decir que me quedaría. Quería quedarme. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero las fuerzas adecuadas no estaban conmigo. Lejos de mí mismo siempre estaba a medias. Con Clara, era generoso en mis cuidados y parco en mi brillo. Ella merecía luz, lo sabía, y aún así, seguía intentando encender mi cerilla mojada. Cuando el cuerpo exige honestidad, empieza con las pequeñas señales. Me enfermaba a menudo, dormía mal, olvidaba las llaves, llegaba tarde a las citas, perdía el apetito, y de repente, comía demasiado. El cuerpo habla como puede cuando la boca no lo hace. Pensé que era estrés. Compré vitaminas. Leí sobre productividad. Hice listas. Nada funcionaba. Tenía un problema serio, y lo solucioné con papelería. En medio de esta fase, recibí una invitación a una reunión de trabajo. Casi no fui. Terminé yendo por cortesía. Alguien trajo un micrófono y pidió a todos que dieran algo como agradecimiento. Era mi turno, y les agradecí su capacidad de perseverancia. La sala aplaudió. Sonreí. De camino a casa, sentado en la cama, me di cuenta de lo absurdo de la afirmación. Me había convertido en un experto en perseverancia. No quería morir siendo un campeón de la perseverancia. Si alguna vez te has sentido agradecido por tu capacidad de perseverar, deja un comentario con la frase: conozco el precio del silencio. Este espacio crece cuando nombramos lo que nos ha destrozado. Además, dale a me gusta ahora. Hace que esta historia se propague y llegue a quienes necesitan saber que no están solos. Y apúntate para caminar conmigo, paso a paso, sin prisas, sin mascarilla. Cierro este capítulo sin grandes sobresaltos. Cierro con un hombre sentado en el sofá, mirando la caja que escondió. Dentro, un viejo recorte de periódico, una fotografía de dos niños en un banco del parque, una frase manuscrita que siempre he querido olvidar. Sé que el siguiente capítulo de esta historia sacudirá los muros que he construido durante décadas, pero me prometí a mí mismo que ya no me disculparía por existir. Y promesas como estas no se prestan a posponerlas.
Abrí la caja sobre la mesa como quien quita la manta de una vieja herida. Dentro estaba todo lo que me había dicho que había superado. Una nota que guardaba desde mi juventud, una fotografía amarillenta de 2 niños en un banco del parque, una dedicatoria en un libro barato que parecía valioso solo porque contenía un trocito de nosotros. Toqué cada objeto con cuidado, como si fuera posible no despertar el pasado, pero el pasado realmente despierta cuando pedimos silencio. Pasé un buen rato contemplando esa vida que me había ocultado a mí mismo y al mundo. Fue como si una ventana se hubiera abierto de nuevo, ofreciendo aire, y yo, por costumbre, cerré la cortina. Esa semana, el sueño se volvió un animal rebelde. Me acosté y me levanté. Fui a la cocina, conté los pasos en el pasillo, hice listas para fingir control. Mi cuerpo me advertía que vivía en contra de mi voluntad. Intenté culpar al trabajo, a la economía, al cansancio, pero lo sabía. No era el horario, era la mentira. Las mentiras pesan más en la almohada que cualquier deuda. Clara se dio cuenta incluso antes de que yo confesara. Notó mi mirada perdida, mis gestos mecánicos, mis prisas por hacerlo todo, y mi ausencia en casi todo. Una noche, mientras me duchaba, abrió el armario buscando una manta y encontró la caja. Al salir, la fotografía estaba en la mesa del salón. No gritó. No hubo escena. Hubo el silencio que exige una respuesta. Preguntó qué era esa historia y quién era ese chico a mi lado. Intenté explicárselo, sin florituras, sin heroísmo, diciendo que la foto capturaba un amor que me despertó demasiado pronto y que enterré para poder seguir adelante. Respiró hondo. Dijo que se merecía toda la verdad y que no soportaba seguir casada con un fantasma. Dormimos en nuestro lado de la cama, como si se hubieran formado 2 islas entre nosotras. Los días siguientes fueron una serie de despedidas discretas. Tomamos café, intentando no herir susceptibilidades. Nos repartimos las tareas sin discutir y evitamos hacer promesas. Le ofrecí irme de casa. Clara dijo que no quería guerra, que quería dignidad. Hablamos de dividir las cuentas, los muebles, los plazos. En el fondo, ambas intentábamos rescatar algo completo del naufragio. Le escribí una carta, breve, agradeciéndole su amabilidad y disculpándome por confundir mi presencia con una máscara. Dejó otra sobre la mesa, diciendo que esperaba que encontrara mi propio nombre. Empacar la vida es un gesto que enseña mucho. Metí camisas en las maletas y me di cuenta de cuántas perchas vacías quedan cuando decidimos existir de verdad. Aparté libros, dejé trapos de cocina y metí las llaves extra en un sobre. Antes de irme, cociné para los 2. Comimos en silencio, sin rencor. Ella me dijo que era un buen hombre que se equivocó de camino. Le respondí que ya no quería sobrevivir por atajos. Nos dimos un largo abrazo, de esos que sellan el final con respeto. Llevé mis maletas al ascensor y sentí mi corazón latir con un nuevo ritmo, a la vez ligero y asustado. Alquilé una habitación pequeña con una ventana que daba a una calle transitada. El ruido me ayudaba a pensar con calma. Compré una mesa sencilla, una silla y 2 tazas. Por la noche, lavaba una y dejaba la otra limpia, como un voto de mi honesto. Confianza en un futuro que aún no sabía qué me depararía. En mi primer fin de semana sola, caminé hasta la plaza. Me senté en el banco que me recordaba a la fotografía. No era solo nostalgia. Fue una especie de reencuentro conmigo misma, con el chico que nunca se defendía. Le dije que de ahí en adelante intentaríamos hacer las cosas de otra manera. La familia sintió el temblor sin comprender su origen. Mi madre llamó preguntando por Clara. Dije que estaba bien, pero que necesitábamos tiempo. Mis hermanos me enviaron mensajes sobrios, llenos de matices. Decidí no apresurarme en las confesiones, porque aún me faltaba el aliento. Primero, necesitaba ponerme erguida frente al espejo. Cuando se filtró la noticia de la separación, surgieron especulaciones sobre el fracaso, la inmadurez y la crisis. A la gente le gustan las tramas fáciles. Yo no las ofrecería. Lo que estaba en juego no era un romance que terminara. Era un hombre que decidía dejar de imitar. En el trabajo, mantuve el ritmo. Llegaba temprano, cumplía con los plazos, sonreía en el pasillo. Poco a poco, mis compañeros cercanos empezaron a notar que respiraba diferente. Uno dijo que me sentía más ligero. Otro me preguntó si había vuelto a caminar.
Es curioso cómo el cuerpo decide avisar al mundo cuando el alma encuentra una solución. Continué discretamente, sin hacer grandes anuncios. Pero en mi interior, una base empezaba a cambiar. Por la noche, abría un cuaderno y escribía frases cortas. Era un ejercicio de reaprendizaje. Escribí que no era un error, que mi vida valía más de lo que se esperaba de mí, que la valentía no es un grito, es un paso. Algunos recuerdos volvieron como una marea. Pensé en Julio. Me pregunté si aún vivía en la misma calle, si aún iba al mismo cine. Consideré mirar, pero decidí no apresurarme. Primero, necesitaba aprender a caminar sin el bastón del secretismo. Una tarde lluviosa, me senté en un café y vi a dos hombres hablando de las facturas de la casa, la lista de la compra, el precio de la luz. Nada de escenas románticas. La vida real. Sentí una envidia buena, de esas que te indican el camino. Anhelaba una rutina diaria donde pudiera tomarnos de la mano y quejarnos del pan caro. Anhelaba un domingo banal que hiciera honor a mi nombre. Clara y yo la seguimos con respeto. Cambió el color de la pared de la sala. Me enteré por una foto que envió sin pie de foto. Instalé una cortina barata y envié una foto del atardecer brillando a través de la tela. No hubo provocación en estos gestos. Hubo preocupación por lo que había sobrevivido. Me prometí a mí misma que no contaría nuestra historia como si fuera un error. Ella era un refugio que usé mal. Los refugios no tienen la culpa del miedo de quienes llegan. Cuando la soledad me atenazaba, respiraba y recordaba la razón de todo. Había decidido existir. Decidir existir cuesta, pero es lo único que al final compensa. Y si tú, escuchándome, reconoces esta opresión en el pecho, este deseo de quitarte la máscara aunque duela, escribe en los comentarios la frase, quiero vivir plenamente. Tu comentario no es solo un gesto hacia el canal, es un mensaje para ti mismo. Aprovecha y dale a me gusta. Lleva esta historia a quienes necesitan un empujón de coraje. Y suscríbete para acompañarme, porque el siguiente paso requiere compañía. Es una tarde sencilla, con la ropa colgada en el tendedero improvisado y el olor a café en la cocina. Dejo la taza extra en el tendedero y pienso que algún día la usarán. No sé quién la usará, solo sé que estará en mi escritorio, sin escondite. Mañana abriré la ventana temprano y miraré a la calle con mi nombre completo. El miedo aún me acompaña, pero ahora no elige el camino. Yo elijo. Desperté antes del amanecer, como si mi cuerpo tuviera prisa por experimentar lo que había pospuesto durante décadas. Abrí la ventana, dejé entrar el aire de la mañana y me repetí mentalmente que, de ahora en adelante, caminaría con mi nombre completo, sin pedir permiso. Preparé café, lavé la taza extra y la dejé en el tendedero, como un simple gesto de quien prepara un lugar para la vida. Le escribí a Marcelo diciéndole que necesitaba caminar sola un rato y que nos veríamos más tarde. No fue una retirada, fue todo lo contrario. Fue una valentía que pone a prueba las propias piernas. Me dirigí a la plaza donde todo empezó, la misma donde comenzaron mis silencios y mis primeras reacciones. El banco de madera ya no parecía un escenario para la culpa, sino para un nuevo comienzo. Me senté, observé el ir y venir del barrio, y noté que las miradas seguían observándome, algunas frías, otras curiosas, una o dos, acogedoras. Respiré y recordé la frase que me escribí en la carta que guardaba dentro del libro. Existo. La repito suavemente, y siento el corazón latir en el lado derecho del pecho. Regresé al grupo de hombres maduros al final de la tarde. La sala era sencilla, el café tibio, las sillas en círculo. Paulo dijo que había logrado decirle a su hijo que tenía pareja. Antonio dijo que había aprendido a cocinar para dos después de una vida de mesas vacías. Cuando llegó mi turno, dije que me había enfrentado a mi familia y me había ido sano y salvo. No hubo aplausos, sino algo más grande. Hubo una hilera de miradas que comprendieron el viaje y me devolvieron una especie de paz. Al final, un hombre más joven, que a veces participa como invitado, me agradeció por no bajar la cabeza. Mantuve ese gesto como si fuera una prueba de que seguir adelante también enseña. Al día siguiente, acepté la invitación de la biblioteca comunitaria para dar un breve testimonio. No fue una conferencia, fue una conversación.
Expliqué que la vergüenza que me infligieron no es mía, que la culpa que me infligieron no es una herencia que acepte. Hablé de Clara con respeto, porque su bondad no puede relegarse al mismo cajón que la violencia que sufrí. Hablé de Marcelo con la dignidad que me brinda cuando me toma de la mano incluso cuando el mundo le hace ascos. Al final, una mujer me dijo que su nieto tenía miedo de quién era y que mi historia abriría una ventana. Me fui sin sentir los pies. Regresé a la iglesia donde soy voluntaria. Necesitaba recorrer los mismos pasillos sin hacer reverencias. Acomodé las sillas, organicé las bolsas de donaciones, saludé a quienes querían saludarme, y no impuse nada a quienes no. El coordinador me llamó para charlar. Escuché su preocupación por la imagen del grupo, y le respondí que mi presencia era por trabajo, no por una bandera, pero que no dejaría mi verdad colgada en el perchero. Asintió sin prometer nada. Me fui con la sensación de que a veces la única negociación posible es el respeto. Marcelo me esperaba a la salida con 2 hogazas de pan aún calientes. Caminamos hasta el banco del parque. Me contó recuerdos que nunca había escuchado, del miedo que también lo guiaba, de las veces que pensó que ya no habría tiempo para amar sin disimulo. Escuché en silencio, y fue hermoso darme cuenta de que ambos aprendimos el mismo verbo en tiempos verbales diferentes. No hablamos de eternidad, hablamos de hoy. Hoy fue suficiente. En el barrio, los rumores siguen soplando como un viento frío en las esquinas. La mujer de la panadería arrastra las palabras al atenderme. 2 viejos colegas cruzan la calle para evitarme. Un conocido de la infancia ríe suavemente cuando estoy a solo unos pasos. Entiendo el mecanismo, pero ya no acepto el ritual. Camino, pago, les doy las gracias, me armo de paciencia y sigo adelante. Entre un gesto brusco y otro, encuentro señales de luz. Un joven vecino me detiene en la puerta y dice que admira mi calma. Una pareja me ofrece un lugar en la fila del centro de salud, sin juegos de palabras. Álvaro, un viejo amigo, aparece de vez en cuando con chistes tontos y un hombro firme, y acepto la ligereza como antídoto. Busqué a mi madre otra vez, llevé fruta, me senté en el escalón, y hablamos del tiempo, de la calle, del precio de los frijoles. No fuerzo las puertas, solo me quedo cerca. Tardó un poco en irse, pero lo hizo. No me abrazó ni me echó. Dijo que no sabía ser madre de un hijo como yo. Le respondí que con ser madre era suficiente. Aprenderíamos el resto sobre la marcha. Recogió la fruta, me pidió que dejara la bolsa, y en esa sencillez había algo importante. Pequeñas grietas dejaban entrar el aire. Esa noche, me invadió una sensación vieja y familiar. Mi cuerpo se paralizó, mi respiración se entrecortó, una opresión de miedo indescriptible intentaba atraparme en el pasado. Me senté en el suelo de la sala, apoyé la espalda en el sofá y conté hasta 100. Marcelo me apoyó sin cuestionarme, con una presencia sanadora. Cuando mi pecho se calmó, concertamos una cita con la psicóloga de grupo. Acepté. Cuidar la cabeza también significa cuidar el corazón. No hay vergüenza en pedir ayuda. La vergüenza es repetir el dolor por orgullo. Empecé una rutina sencilla que se siente como un mapa. Un paseo ligero por la mañana. Un mensaje al día para despejar la mente. Una llamada a alguien importante. Una conversación sincera conmigo misma frente al espejo. Un plato que aprendí a preparar con Marcelo. Pequeñas cosas, grandes pilares. Descubrí que la libertad huele a olla al fuego y ventana abierta. Descubrí que la intimidad es poder hablar de facturas y al mismo tiempo, escuchar viejas historias sin miedo a desmoronarme. Le escribí a Clara una carta de paz. Le agradecí el cariño que me brindó cuando ni siquiera yo misma me importaba. Le pedí disculpas por lo que había sido un error y le dije que esperaba que su vida estuviera llena de verdades que la abrazaran. Recibí una respuesta breve y hermosa. Dijo que también quería seguir adelante con tranquilidad, que esperaba que me mantuviera fuerte. Guardé la carta entre mis recuerdos. La dignidad de un final sostiene el futuro. Un viernes, el grupo organizó una reunión sencilla. Llevé un cuaderno con notas de mi adolescencia. Leí un pasaje donde describía mi miedo a ser vista. Me quebró la voz, pero continué. Al terminar, les pedí a quienes estuvieran escuchando esta historia en casa, ya sea en línea o en la radio local, que dejaran la palabra coraje en los comentarios, no para complacerme,
sino para llamar la atención de quienes aún siguen atrapados en sus habitaciones oscuras. Cada comentario es una luz que brilla en la ventana de alguien. Si esta historia te resuena, escribe coraje. Esto ayuda a que el video llegue a quienes lo necesitan y me da la fuerza para seguir contándolo sin achicarme. Antes de dormir, confirmé con Marcelo el viaje corto que planeamos. No es una escapada, es una celebración, una ciudad cercana, un mar que se te queda en la mirada, una tarde sin reloj. Quiero pisar la arena como si firmara un acuerdo conmigo mismo. He llegado hasta aquí y quiero ir más allá. Quiero sentarme en un kiosco cualquiera y pedir 2 sillas, no para fingir amistad, sino para ocupar un lugar en el mundo con mi amor en paz. Me acosté y me di cuenta de que el ruido de la calle ya no me llegaba como antes. Había cansancio, sí, pero era del bueno, del que llega después de un día vivido con intensidad. Pensé en mi madre y la fruta, en los vecinos, en el coordinador de la iglesia, en Clara, Paulo y Antonio, en los jóvenes, en Marcelo respirando a mi lado. La vida no era perfecta, era posible. Ser posible es un comienzo que aprendemos a honrar. Desperté con la mente despejada, como si la noche hubiera barrido el polvo viejo. El día programado para mí, primera sesión con la psicóloga, llegó sin dramas, y caminé despacio, entrenando mi cuerpo para no inmutarse. En la sencilla habitación, había un sillón mullido, una maceta y una mesa con pañuelos. Me senté y dejé que las palabras fluyeran a su propio ritmo. Le conté sobre mi adolescencia, mi matrimonio, mi encuentro con Marcelo, la noche que me apoyé en el sofá para no desplomarme. Me escuchó con silenciosa atención y me respondió con algo simple. La vergüenza es miedo heredado, no identidad. Me pidió que observara cuando el cuerpo se encoge y qué encogimientos intenta proteger. Me fui con una pequeña y enorme tarea. Cada vez que se me cierre la garganta, respirar profundamente 3 veces y recordarme que ahora tengo una opción. Cumplí mi promesa de celebrar el comienzo de la vida. Marcelo y yo salimos a la carretera un sábado despejado, rumbo a un tramo de mar tan cerca que cabía medio depósito de gasolina. El pueblo costero no tenía ni una postal, y precisamente por eso me sentí como en casa. Pisamos la arena fresca, nos sentamos de cara al viento y abrimos un paquete de pan y queso, riéndonos del lujo de no tener que explicarle nada a nadie. Le dije que la libertad se sentía como un músculo, dolorido al principio, firme después. Asintió y apoyó la cabeza en mi hombro. No hicimos grandes planes, solo acordamos lo esencial, cuidar el presente como se riega una planta. De vuelta en el barrio, el mundo seguía igual y se sentía nuevo. La panadera no fue demasiado directa, y eso fue un paso adelante. Álvaro apareció en la acera para prestarme un libro, y se quedó a tomar un café corto, de esos que curan sin teoría. El coordinador de voluntarios aceptó mi presencia sin comentarios incómodos. Noté que yo también había cambiado. Ya no me disculpaba con la mirada. Cumplí con mi deber y seguí adelante. Con cada gesto, 1 centímetro más de tierra firme. Mi madre dio la primera señal en días. No fue una llamada, fue un simple paquete dejado en mi puerta, con sopa de verduras y una breve nota diciendo que la comida estaba fresca. No hubo disculpas ni promesas, solo una tímida atención. Escribí un agradecimiento en un papel y se lo llevé a la puerta. Toqué el timbre y dejé la respuesta en el umbral. Entonces, sentada en el umbral, me di cuenta de que las relaciones a veces empiezan de nuevo en el estómago. Acepté el gesto como si aceptara una primavera tardía. Del grupo de apoyo llegó otra invitación: hablar en un círculo abierto en la biblioteca. Quise declinar por miedo a convertirme en un símbolo, pero entendí que era para todos. Hablé de lo que el silencio hace a los huesos, de cómo las mentiras se convierten en una piedra en el pecho, del día en que decidí que ya no sería una estadística discreta. Hubo preguntas respetuosas y una joven comentó que su tío, de mi misma edad, estaba atrapado en la misma habitación oscura. Me pidió consejo. Respondí que no hay atajos, solo una red, un paso a la vez, acompañado, vale más que correr solo. Al final, invité a quienes me escuchaban a escribir en los comentarios. Sigo avanzando, no para recopilar frases, sino para que otros reconozcan un camino posible. Regresé a casa
y organicé mis papeles. Encontré fotos que me habían dolido durante años y que ahora me servían de mapa de lo que quedaba y lo que se iría. Separé lo que aún quería conservar y descarté lo que pertenecía al periódico viejo. Entre las cosas había una tarjeta olvidada de Clara. No la leí con culpa, la leí con gratitud. La llamé para agradecerle lo que pudimos salvar del naufragio. Me respondió con dulzura adulta. Me deseó lo mejor y dijo que estaba bien. Colgué con el corazón en paz, como quien cierra una ventana sin pestillo. Empecé a caminar por mi barrio sin escapatoria. Pasé por la barbería y saludé a Mateus, quien me preguntó cuándo me cortaría el pelo. Me sentí orgullosa de responder mañana sin pensar que había un código oculto. Me detuve en el supermercado y ayudé a una señora a alcanzar un paquete en el estante alto. Sonrió y comentó que me veía más liviana. Quizás sí lo estoy. Estar liviana no es estar libre de dolor. Es simplemente no llevar el dolor oculto. La psicóloga sugirió un ritual de despedida para el niño que fui. Fui al cementerio a visitar la tumba de mi padre. No llevé flores, llevé una carta. Leí en voz baja que estaba rompiendo un ciclo de odio que no era mío. Dije que no viviría para demostrar nada, que elegiría vivir porque la vida merece honestidad. Me fui sin un alivio espectacular. Me fui con la sensación de que la gravedad del mundo se había ajustado a mi favor. La ansiedad social volvió a latir cuando dos conocidos de la infancia me vieron con Marcelo en la plaza. Su mirada transmitía la vieja amenaza del ridículo. Sentí un nudo en la garganta. Recordé la tarea y respiré hondo 3 veces. En lugar de retroceder, los saludé con naturalidad y seguí caminando. Marcelo se dio cuenta y me estrechó la mano sin exagerar. Mi cuerpo aprendió una nueva coreografía, elegante sin bravuconería. Anoche escribí una lista de cosas que me conectan con la tierra: caminar, cocinar, leer, servir, amar. También anoté lo que ya no me encaja: excusas vacías, fiestas donde mi existencia necesita excusarme, conversaciones que empiezan con bromas y terminan en heridas. No es un manifiesto, es una guía de bolsillo. Si me acompañas en este camino y reconoces un paso propio en el mío, escríbeme en los comentarios y seguiré adelante. Esto ayuda al algoritmo a llevar esta historia a quienes la necesitan y me recuerda que la voz de un hombre maduro también puede abrir puertas. Respira conmigo ahora, 3 veces, y recuerda esta frase: la verdad no grita, sostiene. Me desperté temprano y dejé que la tetera cantara lentamente, como si buscara valor para otro día. La casa respiraba un aire nuevo, y quería que ese aire llegara poco a poco a mis hijos. Invité a Elena y Daniel a un almuerzo sencillo. Mensajes breves, cariño evidente. Respondieron con un sí maduro, como si cada uno estuviera dispuesto a experimentar la misma mesa de forma diferente. Cocinaba como mi madre, pero cambiaba algún condimento aquí y allá, reescribiendo recuerdos a fuego lento. La mesa era sencilla: 4 platos, jugo, pan y un mantel viejo, estirado de forma imperfecta. Quería que el espacio dijera sin palabras: esta casa ya no vive de excusas. Miguel llegó con el pan aún caliente. Me besó discretamente en la mejilla en el recibidor y se unió a la preparación como quien cose a diario. Cortó tomates, probó la sal, lavó la ensalada. Cuando sonó el timbre, me latía el pecho como a una quinceañera. Abrí la puerta. Elena llevaba al pequeño de la mano. Daniel lo seguía de cerca. Hubo ese instante en que la vista mide el terreno. Me dirigí a la cocina. La comida hizo el resto. Hablamos del trabajo, las facturas de la casa, el partido del domingo. El pequeño insistió en enseñarme un truco de cartas. Metió la pata. Nos reímos. Lo volvió a intentar. Nos reímos un poco más. En un momento dado, Elena me puso la mano en la muñeca y me dijo que apreciaba mi esfuerzo. Daniel, todavía parco en palabras, dijo que el cuerpo tarda en aprender nuevas rutas y que estaba listo. Serví más jugo y sentí que un viejo peso se me escapaba de los hombros y caía al suelo. Unos días después, fui al trabajo voluntario de la iglesia distribuyendo canastas de comida. El coordinador me llevó aparte. Dijo que a algunas personas les preocupaba mi visibilidad. Escuché sin discutir. Respondí que mi función allí era llevar cajas, organizar las filas y recibir a los necesitados. Asintió, algo inseguro.
y regresó al patio. En la fila, una mujer me llamó, mi hijo, y me pidió que atara la bolsa. Me encantará. Comprendí de nuevo que el servicio humilde desmiente los rumores mejor que la retórica. En la puerta principal, encontré una olla de la sopa de mi madre. Era menos salada, como a ella le gusta. La devolví con una mermelada de calabaza que aprendí de Clara. Escribí en la nota que estaba bien y que le dejaría comida cuando quisiera. No hubo respuesta. Guardé la tapa, brillando como quien guarda un gesto. Con Miguel, inauguramos pequeños hábitos. Caminar después de cenar, regar las plantas temprano los domingos por la mañana, intercambiar libros en la biblioteca del barrio y leer pasajes en voz alta. En uno de estos paseos, nos cruzamos con un primo que fingió contestar el teléfono para evitar mi mirada. El viejo hielo intentó romperse. Seguí su ritmo. Miguel comentó que ciertos lazos no se rompen ni se completan, solo cambian de forma, y que nuestra tarea es no entregar nuestras almas al orgullo ajeno. La psicóloga me dejó una pregunta para la semana. ¿Qué hay en mí que intenta ocultarse cuando la mirada ajena pesa? Empecé a anotar respuestas cortas en papel de bolsillo. En la panadería, cuando dos hombres susurraron. En el autobús, cuando un conocido me miró fijamente más de lo debido. En el pasillo del supermercado, cuando escuché un comentario susurrado. Escribir. No borró nada, pero sí eliminó el secreto de la oscuridad. Y la oscuridad siempre ha sido la mejor amiga del miedo. Recibí una invitación del grupo de apoyo para hablar con padres que intentaban comprender a sus hijos. Acepté con manos temblorosas. En el círculo, un hombre dijo que temía perder a su hijo en un mundo cruel. Respondí que el mundo es menos cruel cuando el hogar es un puerto, no una naviera. Una madre preguntó cómo dar la bienvenida a alguien sin saber qué decir. Respondí que dar la bienvenida es un verbo antes de una oración. Un abrazo de verdad vale más que un manual. Al irme, respiré agotamiento y gratitud. Me di cuenta de que mi historia, la que tantas veces me había pesado, podía ser un puente. El sábado fui al mercado con Elena. Paramos en la sección de pastas y hablamos de un futuro sin grandiosidad. Le dije que no planeo heroísmo, solo continuidad. Me dijo que su pequeño quiere verme en la función del colegio. Prometí ir. Las promesas sencillas construyen puentes, seguros. A principios de esta semana Rita escribió. Dijo que estaba bien, que seguía mis pasos sin espiar y que no quería la guerra. Me pidió que no desapareciera de la vida de sus hijos. Le respondí que estar presente siempre había sido mi objetivo, incluso cuando tomaba el camino equivocado. La madurez nos visitó como un acuerdo silencioso, sin acusaciones, con mesura. Regresé al almacén de voluntarios un día de lluvia ligera. El olor a café y ropa húmeda lo impregnaba todo. Una joven me contó que la habían echado de su casa. Le di la tarjeta del grupo, anoté el número de contacto de un refugio y le dije que no estaba sola. Mientras hablaba, reconocí a la adolescente que una vez fui, apoyándome en mi propio miedo, deseando desaparecer y ser vista al mismo tiempo. En casa abrí las ventanas y dejé que el aire se renovara con las paredes. Preparé arroz con ajo, troceé fruta y puse los frijoles en remojo para el día siguiente. Escribí en un papel y lo pegué en el espejo del Pominonion pasillo. Existo sin pedir permiso. Pasé 3 veces por delante del papel antes de creerlo. La cuarta vez, mi cuerpo lo entendió. A última hora de la tarde, caminé con Miguel alrededor de la manzana hasta la barbería. Mateus me saludó desde la ventana con una naturalidad poco común. Un cliente mayor me miró de arriba abajo y torció la boca. Le apreté la mano a Miguel con fuerza, no por desafío sino por precaución. Pasamos por la cafetería de siempre. Doña Inés dejó una servilleta extra en la mesa y se fue sin decir nada. El gesto me valió un abrazo. Empecé a dormir mejor. No todas las noches, pero lo suficiente como para despertar con el pecho más lleno. En mis sueños, el paisaje cambió. Desapareció el pasillo sin puerta y se convirtió en una pequeña plaza con bancos y luz tenue. De vez en cuando, el viejo miedo sigue asomando su fea cabeza, pero llega tarde, demasiado sin aliento para marcar la ruta. Si tu historia también trata sobre negociar espacios, escribe en los comentarios. Existo sin pedir permiso.
Esto ayuda a que esta historia llegue a su objetivo y puede inspirar coraje en quienes aún tienen la respiración entrecortada. Dale me gusta y suscríbete para que más hombres maduros puedan encontrar un camino viable. Hoy camino con pasos pequeños pero firmes, y sigo adelante, porque he aprendido que la verdad no pide que la lleven. Aprende a caminar. La semana siguiente, el barrio anunció un micrófono abierto en la plaza para mensajes comunitarios. El letrero, pegado a la farola, indicaba que cualquier residente podía hablar durante 3 minutos. No era un escenario, solo una caja con cables de sonido, pero esa pequeña plaza parecía más grande que muchos auditorios. Pasé 2 veces por delante, fingiendo no verla. La tercera vez me detuve. Sentí la vieja mezcla de miedo y deseo. Mi cuerpo quería retirarse. Mi alma pedía un paso. Se lo dije a Elena a última hora de la tarde. Sonrió con su habitual franqueza y dijo que estaría allí, sin ser el centro de atención, sin presencia. Daniel respondió con un seco vale, y añadió, «Es lógico que digas quién eres sin gritar». Miguel, que me conoce de pies a cabeza, no soltó un discurso. Simplemente sacó un bolígrafo del bolsillo y me lo dio, como diciéndome, «Escribe». No escribí mucho. Frases cortas y entrecortadas como quien construye escaleras para no tropezar. Dormí mal. Soñé que mi voz era débil y que el micrófono fallaba. Me desperté riéndome de mi exageración. Preparé café y recité mi borrador. A las ollas y sartenes. El sonido era tan bueno que no me rendí. Llegué temprano. El viento trajo hojas y algunas curiosidades. Doña Inés sirvió café en una mesita. Mateus, de la barbería, ajustó el pie del micrófono como si se estuviera ajustando un corte de pelo. El coordinador de voluntarios llegó con esa sonrisa formal. Saludé a todos. Me senté en el banco con Miguel y dejé que el sol me calentara los dedos. Elena apareció con el pequeño y una bolsa de pan con queso. Daniel llegó con gorra, y en silencio, me enderecé adentro. Dijeron mi nombre en el orden del expediente. Caminé con calma. La caja crujió bajo mi peso, pero aguantó. Sostuve el periódico con una mano y el micrófono con la otra. Dije que había nacido en esa calle, que llevaba mucho tiempo cargando con un secreto como si fuera una culpa, y que a los 60 estaba aprendiendo a existir sin pedir permiso. Dije que la casa no puede ser un policía, que el abrazo justo vale más que cualquier manual. Hablé de los chicos de Namur, la plaza de 1979 que nunca fui. Hablé del miedo que consumió mi juventud. Hablé del alivio de tomarse de la mano hoy sin convertirlo en una guerra. Pedí respeto, no en una fiesta. Pedí que cada uno se ocupara de lo suyo, de su propio patio y del vecino. No hubo aplausos cinematográficos, pero sí un aplauso disperso y sincero. El hombre del periódico bajó la barbilla en señal de aprobación. Una joven dijo, «Fuerza», sin artificios. La mujer de la panadería asintió sin amargura. Un primo al fondo puso los ojos en blanco y jugueteó con su teléfono, como quien prefiere los rumores a la realidad. Bajé de la caja con piernas de adolescente y pecho de hombre. Miguel me apretó el antebrazo. Elena me sujetó el hombro. Daniel me dio ese breve toque que significa que estamos juntos, cada uno a su manera. De camino a casa, recibí 2 tipos de mensajes. Algunos decían, «Felicidades, ánimo, ya llegamos». Y otros decían que buscaba atención, que ya estaba hablando. Leí ambos, y me sentí en paz por una sencilla razón. Por fin, ya no era el silencio el que hablaba por mí. La voz ahora tenía dueño. Al día siguiente, la tensión me pasó factura. Una opresión en el pecho me despertó antes del amanecer. No fue gran cosa, pero mi mente vieja le está dando mucha importancia. Michael me llevó a la clínica. La doctora me escuchó, me midió el tiempo y me preguntó por él. Dijo que el estrés del pasado cambia de ropa cuando la vida cambia, y que debía cuidar mi sueño, mi agua y mi ritmo. No era una señal de alerta, era una invitación a controlar mi ritmo. Salí con una simple receta: caminar, hablar, dormir y volver. Obedecí lo mejor que pude. Reduje el café por la tarde, me estiré temprano y cerré la puerta de mi habitación media hora antes para recuperar mi cuerpo. Y añadí un gesto propio. Empecé a escribir cartas que no necesito enviar. Una era para mi padre, no para luchar, sino para cerrar el ciclo.
Escribí que sobreviví sin su bendición, y que dolió, pero que ahora ya no negocio con mi piel. Llevé la carta al cementerio. Apoyé la mano en la fría lápida y dejé el papel debajo de un jarrón. No había relámpagos en el cielo, ni música. Había un hilo menos que me jalaba el pecho. Otra carta era para mi madre. No la entregué. En cambio, volví a cocinar la mermelada de calabaza. La llevé a su casa y la dejé en la puerta con una nota breve. Estoy aquí. Esa misma tarde, encontré la olla lavada y una servilleta doblada. Gracias. Guardé ese agradecimiento como quien guarda agua, para el verano. Regresé al grupo de apoyo y me senté en el círculo junto a los padres. Un hombre habló de su miedo a ver a su hijo sufrir en la escuela. Dije que ningún dolor disminuye con un niño solo, que el primer abrazo debe ser el de casa. Una madre confesó tener miedo de equivocarse en los nombres. Respondí que intentar equivocarse casi siempre es mejor que fingir que acierta. Al final, un niño pequeño esperó a que todos se fueran, y me dijo que llamó a su madre después de escuchar mi historia. Ella lloró, él lloró, y acordaron cocinar juntos el domingo. Fue el cumplido más hermoso que he recibido sin la palabra cumplido. El barrio seguía haciendo lo que hacen los barrios: poner a prueba. Un hombre habló en voz alta sobre momentos extraños en la fila del banco. Respiré hondo y lo seguí. Una joven me guió en el pasillo del supermercado con una sonrisa tan grande que cabía una taza. Le di las gracias como a quien recibe una manta en una noche fría. En el autobús, un adolescente me preguntó si era cierto que se puede ser feliz después de los 60. Le dije que la felicidad no tiene identificación, solo práctica. Con Miguel, la vida continuó sin fuegos artificiales. Arreglamos una pequeña gotera en el lavadero, cambiamos la bombilla del salón por una luz cálida y plantamos cebollino enlatado. Nos reímos de 2 recetas fallidas y celebramos un pan que por fin leudó. Me preguntó si quería viajar después de la temporada alta. Dije que sí, pero que por ahora, el mejor destino era seguir adaptándonos, calle por calle. Él lo entendió. Elena me invitó a la presentación del pequeño. Fui. Me senté en la fila del medio y aplaudí a todos. Cuando entró, intentó encontrarme entre el público. Levanté la mano discretamente. Sonrió, dio un paso en falso, lo corrigió y continuó. Al final, corrió hacia mí y me dijo que había ensayado un chiste. Lo dijo mal, y nos reímos mucho. Daniel apareció casi al final, me dio un abrazo de 2 palmaditas y me preguntó si dormía mejor. Le dije que sí. Dijo que todavía le asustan algunos comentarios de conocidos, pero que está aprendiendo a responder con madurez. Le dije que juntos mejoraríamos. Si tu camino también pide aire fresco, escribe en los comentarios: Camino sin máscara. Este simple gesto ayuda a que esta historia encuentre a otros hombres que necesitan respirar sin disfraz. Dale a me gusta y suscríbete, porque tu presencia mantiene vivo este espacio y genera buenas conversaciones para quienes aún hablan en voz baja. Te sigo. No siempre valiente, pero lo suficientemente entero como para no dar marcha atrás. Y si tropiezo, he aprendido a levantarme sin disculparme por existir. El lunes por la mañana, el coordinador de voluntarios me pidió hablar antes de la actividad. Me llamó a la pequeña habitación trasera, la que tenía la mesa manchada de café y un crucifijo torcido en la pared. Habló en voz baja, con evasivas. Dijo que algunas personas se sentían incómodas con mi nueva forma de ser. Usó palabras como prudencia y testimonio. Escuché sin cruzar los brazos. Respondí que no había venido a enseñar a nadie a ser yo mismo. Simplemente, no iba a fingir más. Respiró hondo, se rascó la barbilla y me sugirió que me tomara un descanso de las tareas más visibles. Le dije que podía dedicarme a las discretas, apilar sillas, barrer, organizar donaciones. Aceptó con alivio. Salí de allí entendiendo que cuando el puente es estrecho, cruzamos de lado, pero cruzamos. De camino a casa, encontré una nota garabateada en la puerta de mi casa. No repito las palabras. Era vieja y olía a humedad. Llamé a Miguel. En lugar de tomar fotos para guardar rencor, cogimos pintura y un rodillo. Pintamos encima sin decir palabra. Un chico del edificio de al lado apareció con una brocha pequeña y preguntó si podía ayudar. Sí que podía. Rellenó los bordes con diligencia y me contó que su madre había dicho que los insultos no entran donde hay gente que se preocupa.
Solté una breve carcajada. Terminamos. El trabajo en un silencio agradable. La pared estaba lisa. Mi pecho también. Esa misma tarde, encontré una bolsa colgada en la puerta. Dentro había un paño de cocina, un pequeño frasco de mermelada de calabaza y una nota con una letra que me resultaba familiar. Pásate cuando puedas. Era de mi madre. Fui al día siguiente. Llevé pan fresco. La abrió despacio. Tenía la cara más arrugada de lo que recordaba, pero sus ojos eran los mismos que me enseñaron a distinguir la lluvia de la llovizna solos, por el olor. Nos sentamos a la mesa sin alardes. Hablamos de nimiedades. El gas, el grifo que goteaba, la telenovela, hasta que me preguntó si estaba bien. Dije que sí, a mi nueva manera. Me preguntó si Miguel me respetaba. Dije que sí, con la paciencia que siempre les pedía a sus hijos. Asintió y jugueteó con el paño. Luego se levantó, fue a su habitación y regresó con una foto vieja. Yo, un niño, sonriendo torcidamente a su lado. Le entregó la foto y dijo que no sabía cómo regresar, pero que quería aprender a seguir con las manos vacías. Lo levanté y dije que era algo. Antes de irse me ofreció 2 frascos de vidrio, de esos que se usan para guardar todo. Los tomé como si recibiera una bendición sin palabras. En una casa de campo, el vecindario amaneció bullicioso con la conversación. Alguien publicó una foto del micrófono abierto y mencionó mi nombre. Lluvia de cumplidos y pullas. Un primo lejano escribió que estaba envejeciendo mal. Borré la notificación y llamé a Elena. Ella se rió. Dijo que la reputación de un barrio dura menos que el pan caliente. Daniel sugirió una regla: no discutir en los comentarios, discutir en la mesa. Acepté. Decidimos que el domingo almorzaríamos juntos, sin agenda, pero con todos presentes. Almorzamos en casa de Elena. La mesa era sencilla, la olla humeaba, y las risas de los niños nos rodeaban. Daniel llegó con el jugo. Miguel trajo la ensalada. Hablamos de las tareas del hogar, la factura de la luz, el precio de los tomates, una fuga persistente en el fregadero. Poco a poco los temas más serios surgieron sin prisa. Elena dijo que una amiga me preguntó si estaba bien. Ella dijo que sí, que me veía más ligera. Daniel dijo que un compañero de clase se burló de él, pero terminó diciendo: quiero a mi papá. Y eso fue suficiente. No hubo pelea. Había una familia aprendiendo otra caricatura. En ese momento empecé a recibir pequeñas invitaciones para compartir mi historia fuera del grupo. Una escuela técnica en el barrio vecino me invitó a hablar en una clase abierta. Fui con mariposas en el estómago. El aula tenía un ventilador ruidoso y estudiantes atentos. Hablé sin un guión largo. Le conté cosas duras al chico que escuchó en la mesa de la cocina. Le conté al adolescente que amó con miedo. Le conté al hombre que se casó intentando sobrevivir. Le conté al hombre de 60 años que decidió dejar de disculparse por existir. Un chico con gorra levantó la mano y me preguntó cómo lidiaba con las miradas de reojo en la calle. Respondí que las miradas de reojo y la llovizna, molestas, pero no para nada, y tengo paraguas. Otra estudiante quería saber si la valentía llega de golpe. Dijo que, para mí, la valentía llegó en cucharadas, pero llegó. La profesora me dio las gracias al final. En la puerta el conserje de la escuela me detuvo para decirme que tenía un nieto que necesitaba escuchar eso. Contuve las lágrimas y le dije que llevara a su nieto a tomar un helado sin rechistar. A veces, solo necesitamos helado y una oreja. El sábado Miguel y yo decidimos hacer una pequeña reforma en casa. Pintamos la sala de un color claro. Quitamos un cuadro pesado que nunca fue nuestro y dejamos espacio para una estantería. Mientras ordenaba, encontré cajas viejas. Dentro, cartas sin enviar, recibos de vidas que no viví, fotos que había guardado por costumbre. Hice una pila para lo que se quedaba y otra para lo que se iba. Quemé algunos recuerdos en el patio trasero, con cuidado y seguridad, como quien devuelve al aire el peso que ya no necesitaba estar conmigo. Miguel se quedó a mi lado sin revisar mis elecciones. En los descansos, ponía música suave, pedía agua y cortaba fruta. La tarde terminó con la casa oliendo a pintura y mi pecho a comienzos. La iglesia seguía siendo un lugar de medidas mesuradas. Continué con mis tareas tras bambalinas, sin micrófono, sin focos. Un caballero me saludó con un largo apretón de manos. Dijo que tenía un hijo que desapareció hacía años.
Me preguntó si aún había tiempo para entablar una conversación. Respondí que mientras haya aliento, habrá una puerta. Otra señora me ofreció una menta, una de esas mentas sencillas, y susurró que estaba orando por mí. No hablé de teología. Le di las gracias. A veces las cosas se mueven por la puerta y eso está bien. También hubo quienes intentaron arrastrarme de vuelta a la oscuridad. Un conocido de mi padre vino a hablarme de la naturaleza, de la rectitud, de la vergüenza. Escuché hasta el final, porque la educación también es resistencia, y respondí solo con mi vida. Dije que ahora respiro mejor. Dije que duermo sin negociar con mi cabeza. Dije que no soy la agenda de nadie, que soy un hombre que por fin encaja consigo mismo. Se quedó sin palabras. Apretó los labios y se alejó hablando del tiempo. Al terminar el mes, recibí una invitación de la radio comunitaria para una charla a la hora del almuerzo. Acepté con la condición de hablar como vecino, no como polemista. El entrevistador fue amable. Me preguntó cómo cambia nuestra rutina al salir de casa y después de los 60. Hablé de la corta lista de logros que parecen tontos para quienes nunca se han escondido. Hablé del primer buen día que en el fondo no guarda ningún secreto. Hablé de cortarme el pelo sin miedo a una pregunta engañosa. Hablé de caminar por el mercado sin medir mis gestos. Al salir, una señora me reconoció en el pasillo y dijo que tenía un sobrino silencioso. Le pedí que trajera pan con queso y paciencia. La prisa hace que los nombres se equivoquen. Llegué a casa con ganas de cocinar. Invité a Elena, Daniel y a mi madre a comer la merienda del domingo. Les dije que sería sencillo: pan, mermelada de calabaza, queso blanco y café. Mi madre confirmó su presencia con un pequeño vale. La mesa se veía bonita sin ser recargada. Elena trajo jugo. Daniel trajo una baraja de cartas para que el pequeño practicara trucos. Mi madre se sentó al fondo y observó. Poco a poco, se unió a la conversación. Le preguntó a Miguel qué le gustaba cocinar. Él respondió stroganoff y pudín. Me dijo que mi padre tenía debilidad por el pudín. El aire no era pesado, estaba animado. Al final, mi madre se levantó, fue a la cocina y lavó 2 tazas, como si ensayara una mudanza. Esa noche, me acosté más ligero. No porque todo se hubiera resuelto. Una historia larga no se resuelve con un puñado de bocadillos. Me acosté más ligero porque me di cuenta de que la vida se trata más de terquedad que de traumas. Insistimos con cariño, y algo cede. Si esta historia te hace respirar de otra manera, escríbeme en los comentarios y elijo continuar. Tu comentario abrirá esta conversación a más hombres que aún caminan a paso lento. Dale a me gusta y suscríbete, porque eso mantiene vivo este espacio y acerca a más personas. La semana siguiente, me desperté con una nueva certeza en el pecho. No era euforia, era tierra firme. La merienda familiar había dejado pequeñas huellas silenciosas. Mi madre lavando 2 tazas como si estuviera despejando un camino. Elena escribiéndome para ver si había dormido bien. Daniel preguntándome si necesitaba ayuda con la gotera. La casa aún tenía ecos antiguos, pero con cada día que pasaba, oía menos el crujido del miedo y más el simple sonido de la vida. Temprano por la tarde, llegó la invitación oficial al micrófono abierto en la plaza. El anuncio del barrio se había convertido en un calendario. Dije que asistiría. No prometí un discurso heroico, prometí presencia. Miguel sonrió brevemente, esa sonrisa acorralada que me tranquiliza, y dijo que se quedaría cerca sin acosarme. Quedé con Elena y Daniel para que aparecieran si querían. No era un examen, era un banco del parque con música. Pasé la semana preparando la casa para lo que viniera. Organicé papeles, clasifiqué facturas, cociné frijoles para congelar. Las cosas prácticas me tranquilizan. Por la noche, escribía notitas para leer por el micrófono. Pequeños trozos de papel con frases directas: existo, amo, respiro mejor. Al final, guardé todo en el cajón. Decidí hablar mirando a quien quiera que estuviera allí. El día anterior fui como voluntaria. El coordinador me pidió 2 minutos. Dijo que esperaba que me sintiera feliz, pero que la comunidad aún estaba en pañales. Le respondí que yo también estaba en pañales. Arrastrarse no es caer, es una forma de avanzar. Acepté quedarme entre bastidores, apilando sillas. Asintió.
Al irme, un hombre me entregó un papel doblado. Dentro había una frase: llama a tu hijo. No estaba firmada. Pensé en su hijo, que desapareció hacía años. Quizás la frase iba dirigida a él. El día señalado, llegué temprano a la plaza. El sol brillaba con fuerza entre las nubes. El escenario era sencillo: 2 altavoces, un micrófono desgastado y una lona para dar sombra. Los puestos de pasteles y artesanías llenaban el camino con su aroma. Me senté en mi banco de siempre, el mismo donde aprendí a tomarme de la mano. Miguel se sentó a mi lado sin aferrarse demasiado. Respiré hondo. Cuando me llamaron, fui. Me puse de pie. Ajusté el micrófono y busqué rostros. Vi a Elena asintiendo, a Daniel con las manos en los bolsillos, a mi madre con un vestido ligero bajo el árbol. No forcé la voz. Hablé del niño que aprendió pronto que las palabras podían herir. Hablé del adolescente que se escondió para sobrevivir. Hablé del hombre que intentó encajar en los marcos de otras personas y olvidó cómo dormir. Le dije que, después de cumplir 60, decidí cambiar la máscara por el aliento. No usé grandes términos. Simplemente dije que la vergüenza no era mía y que estaba cansado de pedir permiso para existir. Di pequeños ejemplos: cortarme el pelo sin miedo, comprar pan sin bajar la mirada, decir buenos días, sintiendo que los buenos días eran míos. Mientras hablaba, el ruido de la plaza continuaba. Niños corrían, perros ladraban, una olla golpeaba el puesto de maíz. Me gustaba esto. La vida no se detenía a escucharme, me escuchaba con su propia prisa. En un momento, un primo lejano me miró, fijamente cerca del kiosco. Levantó la barbilla como si se preparara para atacar, pero se quedó. No hubo gritos. Hubo un silencio que prefería escucharme. Terminé como sé hacerlo. Le pedí a quien estuviera allí y llevara un secreto que escribiera una palabra en algún lugar, en un cuaderno, en un celular, en una servilleta. Escribe así: seré completo. Necesitamos repetir esto hasta que nuestros cuerpos lo crean. Si estas líneas te hacen respirar hondo, comenta: seré completo. Abajo, dale a me gusta. Suscríbete, porque este gesto abre esta conversación a otros hombres que aún no han encontrado su voz. Los aplausos no fueron explosivos, pero hubo un aplauso cálido y disperso de personas que no necesitan acceder al respeto. Bajé del escenario con una pierna ligeramente temblorosa. Elena me abrazó de lado. Daniel me dio 2 palmaditas en el hombro, nuestra forma de sellar la paz. Mi madre se quedó de pie entre las sombras y me acerqué a ella. No hubo palabras. Me sujetó los dedos unos segundos, como para confirmar que la mano era mía. Dijo una frase corta, como una madre que aún tropieza pero lo intenta: te vi. Eso me recorrió como una ducha caliente en un día gris. Miguel apareció con un vaso de agua. No preguntó qué tal. Le di las gracias, bebiendo despacio. Los 4 caminamos por el suelo de piedra portuguesa, como una familia que encuentra un nuevo equilibrio. Noté miradas, algunas frías, otras amables. Un caballero en la barra contó un chiste viejo y sin gracia. Nadie respondió. El chiste cayó solo en el pavimento. En los días siguientes el vecindario hizo lo que hacen los vecindarios. Comentaron, exageraron y olvidaron la mitad. Recibí 2 mensajes de desconocidos, hombres maduros, que decían que se veían reflejados en mis palabras. Uno me pidió consejo. Escribí que tenía pocos consejos, pero que podía ofrecer compañía. Les ofrecí un banco en el parque y un helado. Se rieron y prometieron pensarlo. La familia se movía lentamente. Elena mantenía la puerta abierta. Daniel oscilaba entre el silencio y la curiosidad. Mi madre envió 2 pequeños recipientes de comida y un mensaje sin final. Si necesitas algo, llama. Clara no escribió. Lo entendí. Las historias no se rebobinan. Honramos lo que fue y no nos alargamos más. Esa noche, me senté en el porche y abrí una caja que había guardado de empacar. Dentro, había cartas mías dirigidas a nadie. Cartas que nunca había enviado. Las fechas estaban espaciadas, una década saltando de la siguiente. Leí fragmentos y me di cuenta de que estaba repitiendo una vieja petición: que alguien me viera. Sonreí con tristeza. Metí todas las cartas en el sobre y decidí qué hacer con ellas. No las quemé. Las guardé para llevarlas al cementerio de mi padre.
No para disculparme, sino para devolverlas. Hay cosas que ya no pertenecen a los vivos. Al día siguiente, le dije a Miguel que quería ir a la tumba, no para pelearme con los huesos, sino para terminar una conversación que había estado teniendo a solas. Dijo que iría conmigo si quería. Así lo hice. Quedamos en ir al final de la tarde, cuando el sol se ponía y la voz de la ciudad se apagaba. Me puse una camisa que mi madre me había felicitado en el almuerzo. Cogí las cartas y un pañuelo. Pasé por la panadería y compré pan para cuando volviera. Me gusta llegar a casa oliendo a cosas sencillas. Antes de irme, escribí en un papel pegado en la nevera, solo para leerlo al volver. La valentía no es un grito, es un paso. Si me has seguido hasta aquí, deja un comentario. No es una frase bonita, es una herramienta. Y si puedes, dale a me gusta y suscríbete. No es vanidad, es alcance. Hay demasiados hombres ocultos que necesitan saber que la vida puede empezar de nuevo después de los 60. Cerré la puerta y caminé con Miguel en silencio. El viento de la tarde soplaba suavemente. Sabía que ante esa lápida diría poco, pero todo mi cuerpo lo comprendería. Lo que vendría después no era teatro, era una despedida del miedo, y estaba listo para dar otro paso. La puerta del cementerio crujió como en mi infancia. Entré con Miguel a mi lado y la caja de cartas apretada contra mi pecho. Caminamos sin prisas junto a los nombres y fechas que nos recuerdan que el tiempo pasa para todos. Me detuve ante la lápida de mi padre. No vine a disculparme. Vine a terminar una conversación que nunca existió. Abrí la caja, olí un cajón viejo, leí pasajes donde repetía una petición de 1000 maneras. Verme. Coloqué un sobre la lápida y le hablé en voz baja, más para mí que para él. Existo. Te amo. Sigo siendo tu hijo. Pero ahora camino de una pieza. No había señal. Había alivio. Al salir de allí, compré flores sencillas en la entrada y fui a casa de mi madre. Abrió la puerta despacio, como quien espera una tormenta y encuentra llovizna. Nos quedamos cara a cara. Le hablé del cementerio, del grupo donde hablé por primera vez por el micrófono, de las cartas que había guardado durante tantos años. Tomó una esquina del ramo y me llevó a la cocina. Preparó café en silencio y, entre el vapor, dijo que no podía caminar tan rápido como yo ahora, pero que quería intentarlo despacio conmigo. Asentí. Me tocó la cara con las yemas de los dedos, como cuando era niño, y dejé que la taza temblara sin disimularlo. La casa se llenó de nuevo de ruido. Elena llegó con el pequeño y un cuaderno nuevo. Daniel llegó tarde, pero llegó. Miguel abrió el armario, encontró una sartén e inventó una salsa. La mesa estaba llena de platos repetidos y servilletas arrugadas. Daniel dijo sin rodeos que todavía se confunde, que tendrá un mal día, pero que se quedará. Le respondí que no hacía falta fingir alegría, que la verdad pesa y fortalece. El pequeño dibujó 5 personas y escribió familia. No lo corregí. Fue el dibujo que se me ocurrió en ese momento. La ciudad hizo su parte. En la barbería, Mateus pidió la maquinilla de siempre y me dijo hasta mañana. En la panadería, doña Marcia me dio los buenos días mirándome fijamente a los ojos. En el mercado, un primo que antes había buscado pelea prefirió guardar silencio en el pasillo. No lo provoqué. Algunas batallas se ganan viviendo. Regresé a casa con pan fresco y una certeza. La rutina también nos enseña lecciones, si no renunciamos a la existencia. Con Miguel, encontré el punto medio. Tomarme de la mano cuando el cuerpo me lo exige. Tener la mano en el bolsillo cuando el entorno me tiende trampas, sin perder el ritmo, sin esconderme, y eligiendo. La noche se volvió menos pesada. Duermo sin negociar con fantasmas, me despierto con hambre, hago mi cama lentamente. La vida cobra color cuando respiramos profundamente. Al caer la tarde, paseamos por la plaza. Un vecino saluda, otro hace un brusco cambio de dirección, un niño ofrece dulces en un semáforo. El mundo no cambia de golpe, sino que se abre. Regresé al grupo. Hablé menos. Escuché más. Un hombre compartió que llamó a su nieto años después. Un joven dijo que consideró irse, pero se dio por vencido. Dije que la valentía no es un muro, es un puente. Si necesitas cruzar, escribe, elijo la verdad en los comentarios. Escribir ayuda al cuerpo a recordar su propósito.
Si esta historia te ayuda, dale a me gusta y suscríbete. Esto lleva nuestra voz al camino de quienes aún caminan en la oscuridad y necesitan compañía. La separación de Clara transcurrió sin contratiempos. Nos reunimos para firmar los acuerdos necesarios. Tenía la serenidad de quien ha dejado de inventar un futuro. Le pedí disculpas por mi ausencia. Dijo que estaría bien y solo me pidió que estuviera presente como padre y abuelo. Se lo prometí. El dibujo del niño estaba pegado en la nevera, con un imán de fruta, para recordarme el acuerdo. La verdad y el cariño van de la mano. Con el tiempo, mi madre empezó a llamar los domingos. Son llamadas cortas y lentas. Pregunta por mi día, por el de Miguel, por el del niño. Respondo sin forzar la conversación, respetando su aliento. Una tarde fría, pidió sopa y me dijo que trajera a quien caminara a mi lado. Lo hicimos. Sirvió 2 platos y empezó a hablar del barrio, del precio de los tomates, de la iglesia. No hubo palabras, solo el gesto sencillo de quien ha aprendido una palabra nueva y aún la escribe con cuidado. En mi cumpleaños, decidí no repetir la olvidada escena del pastel. Compré uno pequeño, con velas sin números. Llamé a quien correspondía. Lo apagué despacio y en silencio. Agradecí el aire que entró y salió sin remordimientos. Lavé los platos con Miguel mientras el pequeño intentaba otro truco de cartas. Se equivocó y se rió. Nos reímos juntos. La casa aprendió el sonido de la risa que no pide permiso. Quizás pienses que tuve suerte. No fue suerte. Fue un paso, una caída, un paso. Fue una puerta cerrada y otra entreabierta. Fueron personas que eligieron perderme y personas que me encontraron. Fueron las palabras de mi madre. Vámonos despacio. La mano de Elena en mi hombro. La forma directa de Daniel pidiéndome que no desapareciera. El discreto cuidado de Miguel dejándome respirar a mi propio ritmo. Y fue la decisión de dejar de pedir permiso para existir. Una vida entera encajando en los demás. Ahora, encajando en mí misma. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te cautivó de principio a fin. Te hago una invitación directa. Suscríbete al canal ahora para no perderte futuras historias intensas como esta. Esto mantiene vivo este espacio y me permite ofrecerte narrativas que realmente te conmueven. Si viste hasta el final, comenta la palabra resistencia abajo. Así, sé que me acompañaste hasta el final y que formas parte de este viaje de valentía y verdad. No olvides dejar un me gusta, porque demuestra que el contenido te ha impactado y ayuda a difundir este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. Y disfruta. El siguiente video ya está en tu pantalla. Haz clic y sígueme, porque la próxima historia puede llegarte aún más al corazón.